La paradoja de la elección, menos es más. Imagina que entras a una tienda y te encuentras con dos pasillos. El primero ofrece una sola marca de mermelada, el segundo, 30 variedades distintas. Intuitivamente, pensaríamos que tener más opciones es siempre mejor, que nos brinda mayor libertad y, por ende, una mayor satisfacción. Pero la psicología nos muestra una verdad sorprendente: la abundancia de elecciones puede paralizarnos y hacernos más infelices. Esta es la esencia de la paradoja de la elección o la sobrecarga de opciones. Cuando nos enfrentamos a demasiadas alternativas, nuestra capacidad de decisión se ve abrumada. El cerebro entra en un estado de análisis parálisis, donde el miedo a tomar la decisión equivocada nos impide tomar cualquier decisión en absoluto. O, si finalmente elegimos una opción, el proceso nos deja exhaustos y con una sensación de arrepentimiento potencial por las opciones descartadas. El psicólogo Barry Schwartz, en su libro, La paradoja de la elección, argumenta que la proliferación de opciones en la sociedad moderna, desde planes de seguro hasta cereales para el desayuno, lejos de enriquecer nuestras vidas, nos ha sumido en una espiral de ansiedad y baja satisfacción. Nos convertimos en maximizadores, es decir, personas que buscan la mejor opción absoluta, en lugar de satisfactores, quienes se conforman con una opción suficientemente buena. Un ejemplo clásico de esta paradoja es la búsqueda de pareja en la era digital. Con innumerables perfiles disponibles en aplicaciones de citas, las personas pueden sentirse abrumadas por las posibilidades, dudando constantemente si han encontrado a la persona perfecta, en lugar de construir una relación sólida con alguien suficientemente bueno. La constante comparación y la ilusión de una mejor opción a la vuelta de la esquina socavan la felicidad en las relaciones existentes. Esta paradoja no solo afecta nuestras decisiones de consumo o relaciones, también permea aspectos más profundos como la elección de una carrera o estilo de vida. Demasiadas puertas abiertas pueden dejarnos estancados, sin la claridad ni la convicción para elegir un camino y recorrerlo con plenitud. El miedo a cerrar puertas nos impide abrir la correcta. La solución paradójica a esta sobrecarga no es eliminar todas las opciones, sino aprender a limitarlas o a establecer criterios claros antes de empezar a elegir. Abrazar el concepto de suficientemente bueno, en lugar de perseguirlo perfecto, puede liberar una inmensa cantidad de energía mental y emocional. Las empresas conscientes de esta paradoja han comenzado a simplificar sus ofertas, presentando líneas de productos más concisas, lo que a menudo resulta en un aumento de las ventas y la satisfacción del cliente. Es un testimonio de cómo la simplicidad puede ser una forma de sofisticación en un mundo saturado de información y posibilidades. A nivel personal, reconocer esta paradoja nos invita a la introspección y a la priorización. ¿Qué es verdaderamente importante para nosotros? ¿Qué valores guían nuestras decisiones? Al reducir el ruido de las infinitas posibilidades, podemos escuchar mejor nuestra propia voz interna y tomar decisiones más alineadas con nuestra auténtica esencia. La paradoja de la elección nos enseña que la verdadera libertad no radica en tener un número ilimitado de opciones, sino en la capacidad de elegir sabiamente y de manera consciente lo que realmente nos aporta valor y satisfacción. Y a veces, eso significa reconocer que menos realmente es más cuando se trata de nuestra paz mental y bienestar. La paradoja de la felicidad: cuanto más la buscas menos la encuentras. Parece una contradicción directa. Pero la experiencia y la investigación psicológica sugieren que la felicidad es a menudo un subproducto, no un objetivo directo. La paradoja de la felicidad establece que cuanto más activamente perseguimos la felicidad como un fin en sí mismo, más elusiva se vuelve. Es como intentar atrapar el viento directamente: al extender la mano, solo sientes la nada. Desde los filósofos de la antigüedad hasta los gurús de autoayuda modernos, se nos ha instado a buscar la felicidad como el fin último de la existencia. Sin embargo, esta búsqueda implacable puede convertirse en una fuente de frustración y decepción constante, porque la felicidad no es un objeto que pueda ser poseído o un destino al que se llega. Consideremos el impacto de las redes sociales. Se nos bombardea con imágenes de vidas aparentemente perfectas, repletas de momentos de éxtasis y logros. Esto crea una expectativa irreal de felicidad constante y, al mismo tiempo, nos invita a una comparación social destructiva. Si no nos sentimos tan felices como los demás en nuestras pantallas, la experiencia se convierte en una fuente de infelicidad. La psicología positiva, que se enfoca en el estudio de lo que hace que la vida valga la pena vivirla, ha comenzado a explorar esta paradoja.
Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía y psicólogo, argumenta que hay una distinción crucial entre la felicidad experimentada y la felicidad recordada. La felicidad que buscamos a menudo es la felicidad narrativa, la historia que nos contamos sobre nuestra vida feliz. A menudo, las personas que persiguen activamente la felicidad se centran en factores externos como el éxito material, el reconocimiento o la adquisición de bienes materiales. Estos elementos pueden proporcionar un placer momentáneo, pero rara vez una felicidad duradera. Y cuando ese placer se desvanece, la búsqueda comienza de nuevo en un ciclo insatisfactorio. Viktor Frankl, en su obra, El hombre en busca de sentido, relata su experiencia en los campos de concentración nazis y concluye que la felicidad no puede ser perseguida, sino que debe suceder como un efecto colateral de la dedicación a una causa mayor que uno mismo o a la entrega a otra persona. Es en el acto de trascender el yo donde se encuentra el verdadero sentido y, paradójicamente, la felicidad. Otro aspecto de esta paradoja es la tendencia a posponer la felicidad. Seré feliz cuando consiga ese ascenso, seré feliz cuando compre esa casa. Esta mentalidad de, algún día, nos impide encontrar alegría en el presente. El presente, que es el único momento que realmente poseemos, se convierte en un mero escalón hacia un futuro idealizado de felicidad que nunca llega. Entonces, ¿cómo se encuentra la felicidad si no se puede buscar directamente? La respuesta paradójica es a través de actividades que no tienen la felicidad como su objetivo principal: la búsqueda de propósito, el desarrollo de habilidades, las relaciones significativas, la contribución a algo más grande que uno mismo y la aceptación de las realidades de la vida, incluyendo sus altibajos. La práctica de la atención plena o mindfulness es un ejemplo perfecto de cómo se puede abordar esta paradoja. Al centrarnos plenamente en el momento presente, sin juzgarlo, sin aferrarnos a él y sin intentar cambiarlo, podemos experimentar una profunda sensación de paz y bienestar que a menudo se confunde con la felicidad. O al menos, se convierte en su base. En última instancia, la paradoja de la felicidad nos invita a redefinir nuestra relación con ella. Quizás no sea un destino, sino un compañero de viaje que aparece y desaparece en la interacción con el mundo y los demás. Cuando dejamos de perseguirla frenéticamente y nos dedicamos a vivir una vida con propósito y significado, la felicidad a menudo nos encuentra a nosotros como una grata sorpresa, un regalo inesperado. La paradoja del control: soltar para ganar. En un mundo que a menudo nos impulsa a buscar el control, a planificar, a manipular las circunstancias para nuestro beneficio, la paradoja del control nos presenta una perspectiva contraintuitiva. A veces, la clave para tener más influencia y paz radica en soltar. Precisamente cuando renunciamos a nuestra necesidad de controlar cada detalle de nuestra vida, es cuando podemos sentirnos más en control de nuestro propio bienestar. Desde la infancia, se nos enseña que el control es sinónimo de seguridad y éxito. Los padres buscan controlar el entorno de sus hijos, los líderes empresariales intentan controlar los mercados, los individuos desean controlar sus destinos. Pero la vida, por su propia naturaleza, es impredecible. Y es en esta tensión entre nuestro deseo de control y la realidad de la incertidumbre donde surge la paradoja. Cuando intentamos controlar absolutamente todo, desde los pensamientos de los demás hasta los resultados de eventos futuros, nos sumergimos en un ciclo de ansiedad y frustración. Cada desviación de nuestro plan meticulosamente diseñado se convierte en una fuente de estrés. Y dado que la vida rara vez sigue un guión perfecto, estamos condenados a experimentar una decepción constante. La psicología cognitiva conductual ha explorado cómo la necesidad de control absoluto contribuye a trastornos como la ansiedad y el perfeccionismo. Las personas que se aferran rígidamente al control a menudo evitan situaciones nuevas o desafiantes por miedo a no poder controlarlas, lo que paradójicamente limita su crecimiento y sus oportunidades. Un ejemplo clásico es el del micromanager en el ámbito laboral. Esta persona intenta controlar cada aspecto del trabajo de sus empleados, sofocando la creatividad y la autonomía. Si bien la intención puede ser asegurar la calidad, el resultado es a menudo una disminución de la productividad y la moral, porque los empleados se sienten desempoderados y desconfiados. La paradoja se revela cuando comprendemos que el verdadero control no reside en manipular los eventos externos, sino en nuestra respuesta a ellos. Podemos controlar nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras percepciones, pero no los eventos en sí mismos. Cuando nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, nuestra esfera de influencia interna se expande. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia,
fueron pioneros en esta idea. Nos enseñaron a distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Para ellos, la sabiduría y la tranquilidad venían de aceptar lo que no podemos cambiar y de enfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar, nuestra propia mente y carácter. Soltar el control no significa ser pasivo o apático. Es un acto de valentía y sabiduría. Implica aceptar la incertidumbre, confiar en el proceso y adaptarse a los cambios en lugar de resistirse a ellos. Es reconocer que a veces la vida nos lleva por caminos inesperados y que, en esos desvíos, también hay oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Esta paradoja es particularmente relevante en situaciones de pérdida o cambio. Cuando perdemos a un ser querido o experimentamos un cambio drástico en la vida, la tendencia natural es intentar recuperar el control a través de la negación o la resistencia. Sin embargo, es solo al aceptar la realidad de la pérdida y al soltar la necesidad de controlarla que podemos comenzar el proceso de sanación y adaptación. En última instancia, la paradoja del control nos invita a una forma de vivir más fluida y resiliente. Al liberarnos de la carga de intentar controlar lo incontrolable, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, la construcción de nuestra fortaleza interna, la adaptación a las circunstancias y la búsqueda de significado en medio de la impermanencia. Y es ahí, paradójicamente, donde encontramos una profunda sensación de control y paz. La paradoja del sufrimiento, el dolor como maestro. La idea de que el sufrimiento puede ser beneficioso es una de las paradojas más difíciles de aceptar en la psicología humana. Nadie busca el dolor conscientemente, sin embargo, al reflexionar sobre la experiencia humana, encontramos una y otra vez que algunos de los crecimientos más profundos, la comprensión más aguda y la resiliencia más inquebrantable nacen precisamente de las profundidades del sufrimiento. La sociedad moderna tiende a ver el sufrimiento como algo a evitar, a erradicar, a medicar, a suprimir a toda costa. Y si bien es cierto que el sufrimiento crónico o incesante es perjudicial, negarse a reconocer el papel transformador del dolor es ignorar una verdad fundamental de la existencia humana. Pensemos en el concepto de resiliencia, la capacidad de recuperarse de la adversidad. Las personas más resilientes no son aquellas que nunca han experimentado dificultades, sino aquellas que han enfrentado grandes desafíos y han aprendido a superarlos o a vivir con ellos. Las cicatrices del sufrimiento se convierten en símbolos de fortaleza y experiencia. Un ejemplo histórico es el de Nelson Mandela. Sus 27 años de prisión no solo forjaron su carácter, sino que le proporcionaron una perspectiva única sobre la humanidad, la justicia y la reconciliación. Su sufrimiento personal, aunque inmenso, fue paradójicamente un catalizador para su liderazgo y su visión de una Sudáfrica libre. En la terapia, a menudo se anima a los pacientes a confrontar su dolor en lugar de evadirlo. La evitación del sufrimiento, aunque proporciona un alivio temporal, a menudo prolonga el problema fundamental. Al enfrentar el dolor, al procesarlo y al aprender de él, las personas pueden liberarse de sus cadenas y avanzar. La teoría del crecimiento postraumático postula que las personas pueden experimentar cambios psicológicos positivos después de una experiencia traumática. Estos cambios pueden incluir una mayor apreciación de la vida, relaciones más profundas, un sentido de propósito renovado y una mayor fuerza personal. Es una paradoja que algo tan devastador pueda dar lugar a un crecimiento tan significativo. El sufrimiento también puede ser un poderoso catalizador para la empatía y la compasión. Cuando hemos experimentado el dolor, somos más capaces de comprender y conectar con el sufrimiento de los demás. Se crea un puente de entendimiento que trasciende las barreras superficiales y nos permite apoyar a quienes atraviesan dificultades. Considera el proceso de duelo por la pérdida de un ser querido. Es un dolor abrumador y devastador. Sin embargo, a través del proceso de duelo, las personas a menudo descubren una profundidad de amor y conexión que antes no habían apreciado completamente. Las memorias y el legado del ser querido se vuelven aún más preciosos a través de la lente del sufrimiento. Esta paradoja no sugiere que debamos buscar el sufrimiento o glorificarlo. De ninguna manera. Se trata más bien de reconocer su potencial transformador cuando es inevitable, y de aprender a transitar por él con una actitud de apertura y aprendizaje. Es en los momentos más oscuros donde a menudo encontramos la luz de la sabiduría y la fortaleza interna. El dolor nos obliga a detenernos, a reflexionar, a reevaluar nuestras prioridades. Nos despoja de lo superfluo y nos conecta con lo esencial de la vida. Nos enseña sobre la fragilidad humana,
pero también sobre nuestra increíble capacidad de adaptación y resiliencia. En este sentido, el sufrimiento puede ser un maestro severo pero invaluable, un escultor que cincela nuestro carácter y nos revela nuestra verdadera fuerza. La paradoja de la aceptación, rendirse para ganar. La aceptación es un concepto fundamental en muchas filosofías y terapias psicológicas, pero a menudo se malinterpreta como resignación pasiva o incluso como un acto de debilidad. Sin embargo, la paradoja de la aceptación revela que al rendirnos a la realidad tal como es, al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, es cuando paradójicamente ganamos poder y liberamos energía para el cambio efectivo o para encontrar paz. Desde una perspectiva intuitiva, la aceptación puede parecer ilógica. Si algo nos disgusta o nos causa dolor, nuestra primera reacción suele ser luchar contra ello, cambiarlo o negarlo. Pero esta resistencia a lo que es a menudo perpetúa nuestro sufrimiento y nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración. La terapia de aceptación y compromiso, TACT, es un enfoque terapéutico que se basa en esta paradoja. En lugar de intentar eliminar pensamientos o sentimientos no deseados, ACT enseña a las personas a aceptarlos como parte de su experiencia interna, sin juzgarlos o luchar contra ellos. La premisa es que la lucha por controlar o eliminar el malestar es lo que a menudo lo intensifica. Imagina a alguien que lucha contra la ansiedad. Cada vez que siente ansiedad, intenta suprimirla o distraerse de ella. Paradójicamente, esta lucha contra la ansiedad solo la refuerza y la hace más intrusiva. Al aceptar la ansiedad como una sensación pasajera, una parte de la experiencia humana, y al elegir no resistirla, se reduce su poder y se puede dirigir la atención a acciones valiosas. Aceptar no significa que aprobemos una situación difícil o que nos guste. Es simplemente reconocer la realidad presente. La aceptación es un prerequisito para el cambio. Al aceptar dónde estamos en este momento, podemos identificar los pasos realistas que podemos tomar para avanzar. Si negamos la realidad de nuestra situación, no podemos comenzar a cambiarla. Un ejemplo claro es el de las personas que sufren de enfermedades crónicas. La negación inicial de la enfermedad y la lucha contra ella pueden ser abrumadoras. Sin embargo, al aceptar la realidad de su condición y al aprender a vivir con ella, las personas a menudo encuentran formas de manejar sus síntomas, de adaptar su estilo de vida y de encontrar sentido y alegría a pesar de las limitaciones. Esta paradoja se extiende a nuestras relaciones. Interpersonalmente, intentar controlar o cambiar a los demás es a menudo una fuente de conflicto y frustración. La aceptación de que no podemos cambiar a los demás, solo a nosotros mismos, es liberadora. Permite un espacio para la comprensión, la empatía y la elección de cómo respondemos a las acciones de los demás. La aceptación también se aplica a nuestra propia imperfección. Al aceptar nuestras fallas, nuestros errores y nuestras limitaciones, podemos dejar de lado la autocrítica destructiva y cultivar la autocompasión. Esto no significa que dejemos de esforzarnos por mejorar, sino que lo hacemos desde un lugar de autoaceptación en lugar de autorrechazo. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, liberamos una inmensa cantidad de energía mental y emocional. Esta energía puede ser redirigida hacia la resolución de problemas, la búsqueda de significado o simplemente la experiencia plena del momento presente. La paradoja de la aceptación nos invita a un acto de rendición activa. No es una rendición de derrota, sino una rendición a la sabiduría de la vida, a la realidad de la impermanencia y a nuestra propia capacidad de adaptarnos y de encontrar paz, incluso en medio de la adversidad. Al soltar la necesidad de controlar o cambiar lo incontrolable, paradójicamente, encontramos una profunda sensación de control sobre nuestra propia experiencia interna y una libertad que antes era inalcanzable. La paradoja de la individualidad, ser uno mismo en la conexión. En una sociedad que valora la autenticidad y la autoexpresión, la paradoja de la individualidad nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra identidad se entrelaza intrínsecamente con nuestras relaciones y conexiones con los demás. A menudo pensamos en ser uno mismo como un acto solitario de autodescubrimiento, pero la psicología sugiere que es a través de la interacción y el reflejo en el otro donde nuestra individualidad se forja y se revela plenamente. La idea de que somos seres inherentemente individuales es cierta. Cada uno tiene su propio conjunto único de pensamientos, emociones, experiencias y talentos. Sin embargo, esta individualidad no se desarrolla en un vacío. La mente humana es profundamente social, y gran parte de nuestro sentido de identidad se construye en el contexto de nuestras relaciones.
Desde la infancia, aprendemos quiénes somos a través de la interacción con nuestros cuidadores y el mundo que nos rodea. Sus reacciones, sus palabras, su afecto o su ausencia contribuyen a la formación de nuestro autoconcepto. La teoría del apego, por ejemplo, destaca cómo nuestras primeras relaciones influyen en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos en la vida adulta. La paradoja es que, para ser verdaderamente nosotros mismos, necesitamos a los demás para vernos, para entendernos y, a veces, para desafiarnos. Las relaciones significativas actúan como espejos que reflejan aspectos de nosotros que quizás no veríamos por nuestra cuenta. Nos ayudan a clarificar nuestros valores, a probar nuestras ideas y a sentirnos validados en nuestra existencia. Considera el proceso creativo. Muchos artistas, músicos y escritores encuentran inspiración y refinan su trabajo a través de la colaboración o al presentar sus obras a otros. El acto de compartir su arte, aunque profundamente personal, se enriquece y se define en la interacción con la audiencia o con otros creadores. Las tribus indígenas, por ejemplo, a menudo tienen un concepto de identidad más colectivo que individualista. La persona se define no solo por sus cualidades intrínsecas, sino por su lugar dentro de la comunidad, por su rol y sus contribuciones. Su ser está intrínsecamente ligado al nosotros. Esta paradoja también se manifiesta en nuestra búsqueda de significado y propósito. Para muchos, el sentido de la vida no se encuentra solo en logros personales, sino en la contribución a algo más grande que uno mismo, en el servicio a la comunidad o en el impacto positivo en la vida de los demás. Es en este dar donde, paradójicamente, encontramos una confirmación de nuestra propia valía y un sentido de pertenencia. La alienación y el aislamiento, por otro lado, pueden erosionar el sentido de individualidad y propósito. Cuando estamos desconectados de los demás, es fácil sentirse perdido o insignificante. La falta de reflejo social puede hacer que nuestra propia identidad se difumine o se sienta menos real. La búsqueda de autenticidad es un viaje continuo que se nutre tanto de la introspección personal como de la interacción social. Es en la danza entre el yo y el nosotros donde nuestra individualidad no solo sobrevive, sino que florece de la manera más rica y compleja posible. La paradoja de la individualidad nos enseña que ser plenamente uno mismo no significa aislarse del mundo, sino más bien sumergirse en él con autenticidad y vulnerabilidad, reconociendo que nuestras conexiones con los demás son el crisol en el que se forja y se celebra nuestra identidad más profunda. La paradoja del esfuerzo, cuando no hacer nada es hacer mucho. En un mundo que exalta la productividad, el ajetreo constante y el siempre activo, la paradoja del esfuerzo nos presenta una idea revolucionaria. A veces, el camino más efectivo para resolver un problema o lograr un objetivo no es forzarlo con un esfuerzo incansable, sino más bien retirarse, soltar y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Es en la inacción consciente o en la no acción, donde a menudo se encuentra la mayor eficacia. Esta paradoja desafía nuestra creencia arraigada de que más esfuerzo siempre equivale a mejores resultados. En muchos aspectos de la vida, desde la resolución de problemas complejos hasta el proceso creativo y la gestión del estrés, la insistencia en un esfuerzo constante puede ser contraproducente, lo que nos lleva al agotamiento y a la frustración. Pensemos en el bloqueo del escritor o el bloqueo creativo. Cuanto más intentamos forzar la inspiración, más elusiva se vuelve. A menudo, la solución no llega con un mayor esfuerzo mental, sino con un descanso, una distracción o simplemente dejando el problema a un lado por un tiempo. Es en esos momentos de relajación cuando la mente inconsciente puede trabajar y las ideas pueden surgir espontáneamente. En el ámbito de la resolución de problemas complejos, a menudo nos encontramos con una pared. Cuanto más nos esforzamos por encontrar una solución directa, más frustrados nos sentimos. A veces, la mejor estrategia es distanciarse del problema por un tiempo, permitir que la información se asiente y regresar con una perspectiva fresca. Muchas soluciones, eureka, ocurren cuando la mente está relajada y no activamente concentrada en el problema. La práctica de la meditación y la atención plena es un claro ejemplo de esta paradoja. Al meditar, no hacemos nada en el sentido tradicional. No perseguimos un objetivo, no resolvemos un problema. No intentamos vaciar nuestra mente. En cambio, simplemente observamos nuestros pensamientos y sensaciones, sin juzgar ni reaccionar. Es en esta aparente inacción donde se cultiva una profunda sensación de calma, claridad y paz mental.
La paradoja del esfuerzo también se aplica a la gestión del estrés y la ansiedad. Cuanto más intentamos luchar contra los sentimientos de ansiedad o suprimirlos, más poderosos se vuelven. Como el viejo dicho, lo que resistes, persiste. Al dejar de luchar, al aceptar la presencia de estas sensaciones sin intentar cambiarlas, se les quita su poder y, paradójicamente, comienzan a disiparse. Este concepto no promueve la pereza o la inacción irresponsable. Más bien, se trata de un esfuerzo inteligente. Es reconocer cuando el esfuerzo adicional es realmente beneficioso y cuando es contraproducente, cuando la persistencia es una virtud y cuando es una trampa. En las artes marciales, por ejemplo, se habla del concepto de no acción o acción sin esfuerzo. No se trata de pasividad, sino de moverse con tal fluidez y eficiencia que el esfuerzo parece ausente. Es la habilidad de permitir que la energía fluya en lugar de forzarla, lo que conduce a una maestría aparente sin esfuerzo. La paradoja del esfuerzo nos invita a una comprensión más profunda de la eficiencia y la sabiduría. A veces, el camino más corto y efectivo hacia nuestro objetivo no es el que está pavimentado con el sudor y el agotamiento, sino el que nos permite fluir con la corriente de la vida, confiar en el proceso y saber cuándo soltar y permitir que la solución se revele por sí misma. La paradoja de la confianza. Para confiar debes ser vulnerable. La confianza es la base de todas las relaciones significativas, tanto personales como profesionales. Sin embargo, hay una paradoja inherente a la confianza. Para poder confiar verdaderamente en alguien, primero debemos estar dispuestos a ser vulnerables. Lo cual, en sí mismo, es un acto de confianza, ya que implica el riesgo de ser heridos o decepcionados. Es una trampa aparente donde, para ganar algo valioso, debemos primero exponernos a la posibilidad de perderlo. A menudo pensamos en la confianza como algo que se gana con el tiempo, a través de la consistencia y la fiabilidad. Si bien esto es cierto, la chispa inicial de la confianza o la profundidad de la misma surge cuando una o ambas partes muestran vulnerabilidad. Es un acto de fe, el de abrirse a otro a pesar del riesgo. Imagina una relación de amistad profunda. No se construye solo con intercambios superficiales de información, sino con la revelación de miedos, esperanzas, sueños y debilidades. Al compartir estas partes íntimas de nosotros mismos, le damos al otro la oportunidad de vernos y aceptarnos por completo. Y al hacer esto, también le otorgamos el poder de herirnos. Un ejemplo histórico de esta paradoja se ve en el liderazgo eficaz. Los líderes que inspiran mayor confianza no son necesariamente los que se muestran infalibles o impenetrables, sino aquellos que son capaces de admitir sus errores, mostrar su humanidad y buscar la ayuda de su equipo. Su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, los hace más accesibles y confiables. En el ámbito de la terapia, la confianza entre terapeuta y paciente es crucial. Los pacientes deben ser vulnerables para compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos con el terapeuta. Este acto de apertura requiere una confianza inicial en que el terapeuta brindará un espacio seguro y sin prejuicios. Es un ciclo donde la vulnerabilidad del paciente permite que la confianza crezca y esa confianza, a su vez, facilita una mayor vulnerabilidad. La renuencia a ser vulnerable a menudo se origina en experiencias pasadas de traición o desilusión. Cuando hemos sido heridos, nuestra tendencia natural es protegernos, cerrarnos para evitar futuros dolores. Sin embargo, al protegernos completamente de la vulnerabilidad, paradójicamente nos impedimos experimentar la intimidad y la conexión profunda que la confianza genuina puede ofrecer. La paradoja de la confianza nos enseña que el riesgo es un componente esencial de la recompensa emocional. Al elegir ser vulnerables, a pesar del miedo al daño, estamos abriendo la puerta a una forma más rica y significativa de conexión humana. Es un acto de valentía y un testimonio de nuestra capacidad de amar y de creer en los demás. Construir la confianza es un baile delicado entre dar y recibir, entre la revelación y la aceptación. Y en el corazón de este baile, se encuentra la voluntad de cada persona de dar un paso hacia lo desconocido, de extender la mano con un corazón abierto, incluso cuando hay un riesgo implícito. Porque es solo en la vulnerabilidad compartida donde la confianza florece y se fortalece realmente. La paradoja de la intención, el propósito y la espontaneidad. La vida a menudo nos empuja a ser intencionales, a establecer metas, a planificar cada paso. Sin embargo, hay una paradoja en la intención. A veces, las mayores alegrías,
Los descubrimientos más profundos y las oportunidades más transformadoras surgen no de un plan meticulosamente trazado, sino de la espontaneidad del momento presente. De la capacidad de desviarse del camino trazado y de permitirse explorar lo inesperado. Esta paradoja se manifiesta en la tensión entre vivir con propósito y vivir con fluidez. La intención nos da dirección y significado, nos ayuda a canalizar nuestra energía hacia metas importantes. Pero una adherencia demasiado rígida a nuestras intenciones puede cerrar la puerta a las serendipias, las sorpresas fortuitas que a menudo enriquecen la vida de maneras inimaginables. Pensemos en el proceso de innovación. Muchos de los grandes descubrimientos científicos o tecnológicos no fueron el resultado de una búsqueda lineal de una solución predefinida, sino de la observación accidental de un fenómeno o de una feliz coincidencia. La penicilina, por ejemplo, fue descubierta por Alexander Fleming cuando una espora de moho contaminó accidentalmente una de sus placas de Petri. Es un testimonio del poder de la espontaneidad y de la mente abierta a lo inesperado. En el ámbito de las relaciones personales, a menudo intentamos planificar cada interacción, cada fecha, cada conversación. Pero las conexiones más auténticas y memorables a menudo surgen de momentos no planificados, de conversaciones espontáneas que revelan una profundidad inesperada. O de actos de bondad que no estaban en la agenda, pero que surgieron de la pura intuición. La paradoja de la intención también se relaciona con la flexibilidad mental y la creatividad. Si estamos demasiado aferrados a nuestra visión inicial de cómo deben ser las cosas, podemos perder la capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias o de ver soluciones creativas que surgen fuera de nuestros paradigmas preestablecidos. Muchos enfoques de mindfulness y meditación nos invitan a soltar la necesidad de un resultado específico y simplemente a estar presentes en el momento. Esto no significa que no tengamos intenciones, sino que las sostenemos de una manera ligera, abiertos a cómo el momento presente puede desplegarse de formas inesperadas y enriquecedoras. La vida es un equilibrio entre la siembra y la cosecha, entre la planificación y la improvisación. La intención nos da un mapa, pero la espontaneidad nos permite explorar territorios inexplorados y descubrir atajos o paisajes más hermosos de lo que habíamos imaginado. No se trata de abandonar la intención por completo, sino de cultivar una forma de intención que sea permeable a la sorpresa, una intención que esté informada por la sabiduría del momento presente y la capacidad de responder creativamente a lo que se presenta. La paradoja de la intención nos invita a confiar en el proceso de la vida, a mantener un propósito claro pero, a la vez, a estar abiertos a las vueltas y revueltas inesperadas del camino. Es en esta danza entre el querer y el permitir, entre el plan y la improvisación, donde encontramos una vida más rica, más plena y, paradójicamente, más alineada con nuestro verdadero propósito. La paradoja del apego, soltar para retener. En la psicología, el apego se refiere a los lazos emocionales que formamos con personas, lugares, objetos o ideas. Si bien el apego es una parte natural y esencial de la experiencia humana, especialmente en las relaciones, la paradoja del apego nos revela que una excesiva aferración o dependencia puede ser perjudicial. Paradójicamente, a veces, para retener lo que valoramos o para encontrar la verdadera libertad, es necesario soltar el apego. Esta paradoja se manifiesta cuando nuestra necesidad de aferrarnos se convierte en una fuente de sufrimiento. El miedo a la pérdida, el deseo de controlar el resultado o la incapacidad de aceptar el cambio pueden transformar un apego saludable en una cadena que nos impide crecer y ser libres. Consideremos el apego a resultados específicos en la vida. Si estamos demasiado apegados a la idea de que un proyecto debe tener un resultado particular o que una relación debe seguir un curso predeterminado, nos volvemos rígidos y vulnerables a la decepción. Cuando las cosas no salen como esperábamos, el sufrimiento es inevitable. Las filosofías budistas y orientales han explorado profundamente esta paradoja. El concepto de desapego no significa ser indiferente o carecer de amor, sino más bien soltar la aferración al resultado, soltar la idea de que la felicidad o la seguridad dependen de la posesión o el control de algo externo. Un ejemplo clásico es el de un padre o una madre que ama profundamente a sus hijos. Es natural y saludable el apego a ellos. Pero si este apego se convierte en una posesividad excesiva o en una incapacidad para permitir que los hijos crezcan y forjen sus propios caminos, el apego puede volverse destructivo y sofocante. Soltar el control y permitir la autonomía de los hijos es un acto de amor y desapego que, paradójicamente, fortalece la relación. En las relaciones de pareja,
La codependencia es una manifestación extrema de apego disfuncional, donde la felicidad de una persona está completamente ligada a la del otro. Soltar la necesidad de control o la dependencia excesiva permite que ambos individuos crezcan y que la relación se base en el amor y el respeto mutuo en lugar de la necesidad. Esta paradoja también se aplica a nuestras identidades. Cuando estamos demasiado apegados a una determinada imagen de nosotros mismos o a un rol social específico, nos volvemos resistentes al cambio y al crecimiento. Soltar la necesidad de ser siempre así nos libera para explorar nuevas facetas de nuestra personalidad y para adaptarnos a las diferentes etapas de la vida. El desapego no es la ausencia de amor o conexión. Es la libertad dentro del amor y la conexión. Es la capacidad de amar sin poseer, de disfrutar sin aferrarse, de vivir plenamente sabiendo que todo es impermanente. La paradoja del apego nos invita a una forma de vida más libre y resiliente. Al reconocer que el verdadero valor de algo no reside en nuestra capacidad de aferrarnos a ello, sino en la experiencia que nos brinda y en la libertad de nuestra propia conciencia, podemos amar más profundamente, vivir más plenamente y encontrar una paz duradera en la aceptación de la impermanencia de todo. La paradoja de la autocrítica: cuanto más te juzgas, más permanece. La autocrítica es una voz interna familiar para muchos, una voz que señala nuestros errores, nuestras deficiencias y nuestras imperfecciones. Si bien una autocrítica constructiva puede motivarnos a mejorar, la paradoja de la autocrítica revela que una crítica interna excesiva y punitiva, lejos de ayudarnos a cambiar, a menudo nos paraliza y nos mantiene atrapados en los mismos patrones de comportamiento o pensamiento que intentamos erradicar. Parece contraintuitivo. Pensaríamos que, al ser duros con nosotros mismos, nos motivaríamos a ser mejores. Pero la evidencia psicológica sugiere lo contrario. La autocrítica excesiva es un poderoso destructor de la autoestima y la autoeficacia. Y una baja autoestima a menudo es un impedimento para el cambio, no un catalizador. Cuando nos criticamos duramente, el cerebro activa la respuesta de amenaza. Como si estuviéramos siendo atacados externamente, nos ponemos a la defensiva. Nos llenamos de vergüenza, culpa o ansiedad. Estas emociones, lejos de inspirar un cambio positivo, nos llevan a la inacción, a la evitación o a la perpetuación de patrones negativos para protegernos. Un ejemplo claro es el de la procrastinación. Alguien que se critica por procrastinar puede caer en un ciclo vicioso. La autocrítica genera ansiedad, lo que a su vez lleva a más procrastinación para evitar la sensación desagradable. La solución no es más autocrítica, sino un enfoque más compasivo que aborde las causas subyacentes de la procrastinación. La investigación en autocompasión, liderada por la psicóloga Christine Neff, ha demostrado el poder de esta paradoja. La autocompasión, que implica tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo querido, es mucho más efectiva para motivar el cambio que la autocrítica. La autocompasión fomenta la resiliencia, el aprendizaje de los errores y una mayor motivación para el crecimiento. Cuando somos autocompasivos, reconocemos que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana. No nos castigamos por ser imperfectos, sino que nos aceptamos con nuestras fallas, lo que crea un espacio seguro para el aprendizaje y la mejora. La paradoja de la autocrítica también se relaciona con el miedo al fracaso. Si nos criticamos duramente por cada error, nos volvemos reacios a tomar riesgos o a intentar cosas nuevas por miedo a cometer más errores. Lo que, paradójicamente, nos impide aprender y crecer. Dejar de lado la autocrítica no significa volverse complaciente. Significa reemplazar un motivador ineficaz y destructivo por uno mucho más poderoso y sostenible, la autocompasión. La autocompasión nos da la fuerza para enfrentar nuestras deficiencias sin juzgarnos y nos inspira a buscar soluciones desde un lugar de autoaceptación. La paradoja de la autocrítica nos invita a cambiar nuestra relación con nosotros mismos, a pasar de ser nuestro propio crítico más duro a ser nuestro propio aliado más compasivo. Y al hacerlo, no solo nos sentimos mejor, sino que, paradójicamente, nos volvemos más capaces de crecer, aprender y cambiar de manera significativa y duradera. La paradoja del saber: cuanto más sabes, menos entiendes. En la búsqueda del conocimiento, a menudo creemos que acumular más información nos llevará a una comprensión más profunda y completa del mundo. Pero la paradoja del saber nos sugiere que, a veces, cuanto más aprendemos, más conscientes nos volvemos de la vastedad de lo desconocido y de la complejidad de lo que creíamos entender.
Esta paradoja se manifiesta en la humildad intelectual y en el reconocimiento de los límites de nuestro propio conocimiento. Sócrates, el filósofo griego, dijo: «Solo sé que no sé nada». Esta afirmación, que parece una contradicción, es en realidad la esencia de la sabiduría. Cuando reconocemos la inmensidad del conocimiento que aún no poseemos, nos abrimos a nuevas perspectivas y a una curiosidad genuina. Pero cuando creemos que ya sabemos lo suficiente, cerramos nuestra mente al aprendizaje. La paradoja del saber se ve claramente en la ciencia. Cada nuevo descubrimiento, lejos de ser el final de la búsqueda, a menudo abre un sinfín de nuevas preguntas y áreas de investigación. A medida que profundizamos en la comprensión de un fenómeno, nos damos cuenta de las capas de complejidad y de las interconexiones que antes no veíamos. Considera la mente humana misma. Cuanto más avanzamos en la neurociencia y la psicología, más nos damos cuenta de lo intrincadamente complejos y misteriosos que son los procesos de la conciencia, la emoción y la cognición. Lo que antes parecían respuestas simples, ahora se revelan como preguntas más profundas. Este fenómeno se conoce a veces como el efecto Dunning-Kruger, pero con un giro. Mientras el Dunning-Kruger sugiere que la incompetencia puede llevar a una sobreestimación de la propia habilidad, la paradoja del saber se centra en cómo el aumento del conocimiento real puede llevar a una mayor conciencia de la propia ignorancia. Es un signo de madurez intelectual. Los expertos en un campo a menudo son los que están más dispuestos a admitir lo que no saben. Son conscientes de las limitaciones de su propio dominio y de la existencia de otras disciplinas y perspectivas que podrían arrojar luz sobre sus áreas de estudio. Por el contrario, aquellos con menos conocimiento a menudo pueden ser más dogmáticos en sus creencias. La paradoja del saber nos enseña la importancia de la humildad intelectual. Es un recordatorio de que el aprendizaje es un viaje continuo, no un destino. Nos invita a permanecer curiosos, a cuestionar nuestras propias suposiciones y a estar abiertos a nuevas ideas, incluso si contradicen lo que ya creemos saber. En un mundo saturado de información, donde el acceso al conocimiento es más fácil que nunca, es crucial cultivar esta humildad intelectual. La verdadera sabiduría no reside en la cantidad de datos que podemos acumular, sino en nuestra capacidad para integrar esa información con una mente abierta, para reconocer la complejidad y para estar cómodos con la incertidumbre. La paradoja del saber nos impulsa a seguir explorando, a seguir preguntando y a seguir aprendiendo con un sentido de asombro y admiración por la vasta y misteriosa complejidad del universo. Y al hacerlo, paradójicamente, nos volvemos más sabios, no por lo que sabemos, sino por lo que reconocemos que aún nos queda por aprender. La paradoja de la libertad: las restricciones liberan. La libertad es un valor central en muchas sociedades y para muchos individuos. Se asocia con la autonomía, la elección y la ausencia de restricciones. Sin embargo, la paradoja de la libertad nos sugiere que, en ciertos contextos, la imposición de límites o restricciones, lejos de coartar nuestra libertad, puede paradójicamente aumentar nuestra capacidad de acción, la creatividad y la sensación de liberación. A primera vista, la idea de que las restricciones pueden liberar parece una contradicción. Pero piénsalo en varios dominios de la vida. La libertad absoluta o la ausencia total de límites puede ser abrumadora e incluso paralizante. Considera el proceso creativo. Un artista que tiene un lienzo ilimitado y una paleta de colores infinita puede sentirse abrumado por las posibilidades. Sin embargo, si se le dan ciertas restricciones, por ejemplo, usar solo 3 colores o pintar en un formato específico, estas limitaciones pueden actuar como un catalizador para la creatividad. Al tener límites, el artista se ve obligado a pensar de manera más innovadora y a encontrar soluciones ingeniosas dentro de las restricciones. En el ámbito de la disciplina personal, establecer límites claros y hábitos puede paradójicamente aumentar nuestra libertad. Si nos restringimos a un horario de estudio o de trabajo regular, o a una dieta saludable, estas limitaciones nos liberan de la constante toma de decisiones y de la fuerza de voluntad necesaria para resistir distracciones o tentaciones. Al automatizar ciertas elecciones, liberamos energía mental para otras actividades más significativas. Las leyes y las normas sociales, aunque son restricciones a nuestra libertad individual, son esenciales para la coexistencia pacífica y para una sociedad funcional. Al limitar ciertos comportamientos, liberan a los individuos del miedo al caos y la anarquía, permitiendo una mayor seguridad y cooperación. Paradójicamente, al ceder una parte de nuestra libertad individual,
ganamos una mayor libertad colectiva para vivir y prosperar. En el desarrollo infantil, los límites y las rutinas son fundamentales para que los niños se sientan seguros y aprendan a navegar por el mundo. Al proporcionar una estructura predecible, los padres liberan a sus hijos para explorar y desarrollarse dentro de un marco seguro. La libertad sin límites puede ser abrumadora y generar ansiedad en los niños. Esta paradoja se aplica también a las relaciones. Las relaciones saludables se basan en límites claros y en el respeto mutuo. Al establecer límites en cuanto a lo que es aceptable y lo que no lo es, se crea un espacio de seguridad y confianza donde la intimidad y la verdadera libertad de expresión pueden florecer sin miedo a ser heridos o invadidos. La paradoja de la libertad nos invita a reexaminar nuestra concepción de la libertad. No se trata solo de la ausencia de cadenas, sino de la capacidad de actuar con propósito y significado. Y a veces, esa capacidad se potencia al aceptar y trabajar dentro de ciertos límites, sean estos autoimpuestos o externos. Porque es dentro de esos marcos que la verdadera creatividad, la disciplina y la armonía pueden encontrar su expresión más plena. La paradoja del tiempo: cuanto más te apuras, menos avanzas. En nuestra sociedad moderna, dominada por la velocidad, la eficiencia y la constante búsqueda de optimización, la paradoja del tiempo se manifiesta de manera sorprendente. Cuanto más intentamos apresurarnos, cuanto más intentamos hacer más en menos tiempo, menos efectivos nos volvemos y, paradójicamente, menos logramos avanzar en lo que realmente importa. Es una trampa donde la prisa constante nos lleva a la ineficacia y al agotamiento. Esta paradoja se opone directamente a nuestra intuición de que acelerar el ritmo siempre produce mayores resultados. Pero la mente y el cuerpo humanos no están diseñados para un estado de prisa perpetua. La sobrecarga de información, el multitasking constante y la presión por cumplir plazos cada vez más ajustados pueden llevar a un burnout, a una disminución de la calidad del trabajo y a una mayor propensión a cometer errores. Pensemos en el concepto de multitasking o multitarea. La creencia popular es que, al hacer varias cosas a la vez, somos más productivos. Sin embargo, la investigación psicológica ha demostrado que el cerebro humano no es bueno para el multitarea real. En cambio, lo que hacemos es un cambio de tarea rápido, donde nuestra atención salta de una tarea a otra con un costo cognitivo significativo. Paradójicamente, al intentar hacer más a la vez, terminamos haciendo menos bien. En la toma de decisiones, la prisa puede llevar a elecciones impulsivas y poco meditadas. Nos privamos del tiempo necesario para reflexionar, evaluar opciones y considerar las consecuencias. A menudo, las decisiones tomadas bajo presión son las que más lamentamos después. La paradoja del tiempo también se refleja en nuestra capacidad de aprender y de asimilar información. Cuando intentamos aprender algo rápidamente o absorber demasiada información a la vez, la retención es menor. Y el conocimiento adquirido es superficial. Paradójicamente, al tomarnos más tiempo, al procesar la información de manera más lenta y reflexiva, la comprensión se profundiza y el aprendizaje se vuelve más duradero. La tendencia a apresurarse también puede erosionar la calidad de nuestras relaciones. Cuando estamos constantemente apurados, no tenemos el tiempo ni la paciencia para escuchar verdaderamente a los demás, para conectar a un nivel profundo o para disfrutar de la compañía sin distracciones. La solución a esta paradoja no es la inacción o la lentitud por sí misma, sino la intencionalidad y la atención plena. Se trata de hacer las cosas con un propósito, de concentrarse en una tarea a la vez y de permitirse el tiempo necesario para hacer un trabajo de calidad y para vivir una vida con significado. La práctica de la atención plena o mindfulness es un antídoto poderoso contra la paradoja del tiempo. Al enfocarnos en el momento presente, al respirar conscientemente y al observar nuestras acciones sin juicio, podemos ralentizar el ritmo interno y experimentar una mayor claridad y eficacia, paradójicamente al no apresurarnos. La paradoja del tiempo nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo mismo. No es un recurso escaso que debamos exprimir al máximo a toda costa, sino un flujo que podemos aprender a navegar con sabiduría y atención. Al hacerlo, descubrimos que, al disminuir el ritmo, no solo logramos más, sino que también vivimos de manera más plena y significativa. La paradoja de la verdad es subjetiva para ser universal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la verdad. La ciencia,
la filosofía y la religión han intentado desvelar verdades universales y objetivas sobre la existencia. Pero la paradoja de la verdad nos sugiere que, para que una verdad resuene y sea adoptada universalmente, a menudo debe ser experimentada y comprendida de manera subjetiva por cada individuo. Esta paradoja se asienta en la tensión entre la objetividad de los hechos y la subjetividad de la experiencia humana. A menudo pensamos en la verdad como algo externo a nosotros, un hecho inalterable que existe independientemente de nuestra percepción. Sin embargo, la forma en que cada persona procesa, interpreta y da sentido a la información está profundamente influenciada por su historia personal, sus creencias, sus emociones y su contexto cultural. Considera las verdades morales o éticas. Existen principios que la mayoría de las culturas consideran universales, como la importancia de la compasión o la condena de la crueldad. Pero la forma en que cada individuo llega a comprender y a vivir estas verdades no es a través de una imposición externa, sino a través de su propia experiencia personal, la empatía y la reflexión interna. Es una verdad que se internaliza. En el ámbito de la psicología clínica, lo que es verdadero para un paciente sobre su experiencia o sus emociones es a menudo más importante que una verdad objetiva externa. La realidad subjetiva del paciente es su verdad, y es a través de la exploración y la validación de esa verdad subjetiva que se puede lograr la curación y el cambio. La paradoja de la verdad también se relaciona con cómo las ideas se difunden y se aceptan. Las ideas más poderosas y duraderas no son solo las que se presentan como hechos fríos y objetivos, sino las que resuenan emocionalmente y se conectan con la experiencia personal de la audiencia. La narrativa, el simbolismo y el significado personal son tan importantes como la lógica pura para la aceptación de una verdad. Los grandes líderes y comunicadores no solo presentan hechos, sino que también apelan a las emociones y a las experiencias compartidas. Logran que sus mensajes sean percibidos como verdaderos por sus audiencias al conectar con su realidad subjetiva. Esta paradoja nos invita a ser humildes en nuestra búsqueda de la verdad y a reconocer que no existe una única forma de experimentarla. Si bien hay hechos objetivos, la verdad última de la vida a menudo se revela en la intersección de lo objetivo y lo subjetivo. La paradoja de la verdad nos enseña que para que una verdad sea verdaderamente universal y significativa, no puede ser solo una imposición externa, sino que debe ser descubierta y apropiada por cada individuo desde su propia perspectiva y experiencia. Es en la profunda resonancia personal donde la verdad encuentra su poder más profundo y su capacidad de transformar vidas. La paradoja del miedo, abrázalo para superarlo. El miedo es una de las emociones humanas más primitivas y poderosas. Su propósito evolutivo es protegernos del peligro. Sin embargo, la paradoja del miedo revela que la tendencia natural a evitar lo que tememos a menudo refuerza ese miedo y lo hace más grande. Paradójicamente, la forma más efectiva de superar un miedo no es huir de él, sino confrontarlo y abrazarlo. Cuando experimentamos miedo, nuestra primera reacción suele ser la evitación. Pero la evitación, a pesar de proporcionar un alivio temporal, solo sirve para confirmar a nuestro cerebro que la situación temida es realmente peligrosa, lo que refuerza el patrón de miedo y lo hace más difícil de superar en el futuro. Considera a alguien con fobia social. Si evitan las situaciones sociales por miedo a ser juzgados o avergonzados, cada evitación refuerza su creencia de que las situaciones sociales son peligrosas y que no pueden manejarlas. Paradójicamente, al no exponerse a esas situaciones, nunca tienen la oportunidad de aprender que sus miedos son infundados o exagerados. La terapia de exposición, un pilar de la terapia cognitivo-conductual, se basa precisamente en esta paradoja. Se expone al individuo gradualmente a la situación u objeto temido de una manera segura y controlada. Al permanecer en la situación temida y al darse cuenta de que no ocurre lo que más temían, el cerebro aprende a reevaluar el peligro y la respuesta de miedo disminuye gradualmente. Esta paradoja no sugiere que debamos buscar el peligro sin sentido. Se trata de distinguir entre el miedo real que nos protege de amenazas genuinas, y el miedo irracional que nos paraliza y nos impide vivir plenamente. Es el segundo tipo de miedo el que se beneficia de ser abrazado. El miedo también puede ser un poderoso indicador de lo que valoramos. Si tememos al fracaso, a menudo es porque valoramos el éxito. Si tememos la pérdida, es porque valoramos la conexión o lo que podríamos perder. Al reconocer esto, el miedo se convierte en una señal para la acción, una invitación a movernos hacia lo que realmente nos importa, a pesar de la incomodidad.
Los atletas o artistas escénicos a menudo experimentan miedo o nerviosismo antes de una actuación. Pero en lugar de huir de ese miedo, aprenden a canalizarlo, a usarlo como una señal de que están a punto de hacer algo importante. Al aceptar la adrenalina y la incomodidad, pueden transformar esa energía en un enfoque y un rendimiento mejorados. La paradoja del miedo nos invita a cambiar nuestra relación con esta emoción, de huir de ella a enfrentarla con valentía y curiosidad. Es un acto de coraje, el de sentir el miedo y aún así dar el paso. Al hacerlo, no solo superamos nuestros miedos, sino que también descubrimos una fuerza y una resiliencia interna que no sabíamos que poseíamos. La paradoja de la vulnerabilidad: la debilidad es fortaleza. En un mundo que a menudo valora la fuerza, la invulnerabilidad y la autosuficiencia, la paradoja de la vulnerabilidad se alza como una verdad sorprendente. Es en nuestros momentos de apertura, en la disposición a mostrar nuestras imperfecciones, nuestros miedos y nuestras luchas, donde paradójicamente encontramos nuestra mayor fuerza, nuestra capacidad de conectar profundamente con los demás y de cultivar una auténtica resiliencia. Desde pequeños, se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a ocultar nuestras emociones o nuestras inseguridades. Creemos que al presentarnos como invulnerables, nos protegemos de ser heridos o juzgados. Pero esta armadura emocional, lejos de protegernos, nos aísla y nos priva de la conexión humana genuina. La investigación de la doctora Brené Brown sobre la vulnerabilidad y la vergüenza ha demostrado extensamente esta paradoja. Ella argumenta que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino la cuna de la alegría, la creatividad, la pertenencia y el amor. Es el coraje de mostrarse tal como uno es, incluso cuando no hay garantías de cómo será recibido. Considera a un líder que admite haber cometido un error o que pide ayuda a su equipo. Lejos de parecer débil, esta acción puede inspirar confianza y lealtad. Los miembros del equipo se sienten más cómodos siendo ellos mismos y contribuyendo con sus propias ideas porque el líder ha modelado la autenticidad y la aceptación de la imperfección. En las relaciones personales, la intimidad se construye a través de la vulnerabilidad. Al compartir nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras fallas, creamos un espacio de confianza y comprensión con el otro. Es a través de la vulnerabilidad compartida donde se forjan los lazos más profundos y significativos. Ocultar nuestras vulnerabilidades no las hace desaparecer. Simplemente las empuja al subsuelo, donde pueden fester y crecer en vergüenza y aislamiento. Al atrevernos a ser vulnerables, al nombrar nuestros miedos o nuestras imperfecciones, les quitamos su poder oculto y les permitimos ser procesados y aceptados. Esta paradoja también se aplica al crecimiento personal. Cuando reconocemos nuestras debilidades o áreas de mejora y estamos dispuestos a trabajar en ellas, estamos siendo vulnerables. Pero es precisamente esa vulnerabilidad la que nos impulsa a buscar ayuda, a aprender y a transformarnos. La vulnerabilidad nos abre al riesgo de ser heridos, sí. Pero también nos abre a la posibilidad de ser profundamente amados, comprendidos y conectados con los demás. Es una moneda de dos caras donde el riesgo es inseparable de la recompensa. La paradoja de la vulnerabilidad nos invita a un acto de valentía, a quitar nuestra armadura y a mostrarnos al mundo tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y nuestra humanidad. Y es en este acto de aparente debilidad donde descubrimos una profunda e inquebrantable fuerza, la fuerza de la autenticidad, la conexión y la resiliencia. La paradoja de la sabiduría: la incertidumbre es certeza. En nuestra búsqueda de certeza, intentamos comprender el mundo de forma lógica, predecible y controlable. Sin embargo, la paradoja de la sabiduría nos revela que la verdadera sabiduría no reside en la posesión de todas las respuestas o en la certeza absoluta, sino en la capacidad de abrazar la incertidumbre, de vivir con preguntas sin resolver y de reconocer que la vida misma es inherentemente ambigua e impredecible. Paradójicamente, es en la aceptación de la incertidumbre donde encontramos una forma más profunda de certeza, una certeza sobre la naturaleza fluida de la existencia. Desde una edad temprana, se nos enseña a buscar respuestas definitivas, a evitar la ambigüedad y a sentirnos incómodos con lo desconocido. Pero el mundo real rara vez se ajusta a estas expectativas. La vida está llena de matices, de contradicciones y de eventos imprevistos. Y nuestra resistencia a esta realidad puede ser una fuente de ansiedad y sufrimiento. Los grandes pensadores y filósofos a lo largo de la historia a menudo han llegado a la conclusión de que cuanto más aprenden, más se dan cuenta de lo poco que saben. Sócrates,
con su famosa frase, "Solo sé que no sé nada", ejemplificó esta paradoja. La verdadera sabiduría no es la acumulación de hechos, sino la comprensión de los límites del propio conocimiento y la apertura a la vasta extensión de lo desconocido. En la toma de decisiones complejas, la necesidad de certeza puede paralizarnos. Nos aferramos a la idea de que debemos tener toda la información o que debemos prever cada posible resultado antes de actuar. Pero en la mayoría de las situaciones importantes, siempre habrá un grado de incertidumbre. La sabiduría reside en la capacidad de tomar decisiones informadas a pesar de la ambigüedad y de estar abiertos a ajustar el rumbo si es necesario. La paradoja de la sabiduría también se aplica a nuestra salud mental. La ansiedad es a menudo alimentada por la intolerancia a la incertidumbre, la necesidad de saber qué va a pasar y de tener control sobre el futuro. Al aprender a aceptar la incertidumbre y a vivir con las preguntas sin respuestas, podemos reducir significativamente los niveles de ansiedad y encontrar una mayor paz mental. Esta paradoja no significa que debamos ser irresponsables o vivir sin planificar. Se trata de cultivar una mentalidad que equilibre la preparación y la apertura a lo inesperado, de reconocer que podemos tener metas y aún así estar abiertos a que el camino hacia ellas pueda ser sinuoso e incierto. Los momentos más transformadores de nuestras vidas a menudo surgen de la incertidumbre. La pérdida de un trabajo, una mudanza inesperada, una enfermedad son eventos que nos empujan a lo desconocido. Pero es precisamente en estos momentos de disrupción donde se nos brinda la oportunidad de crecer, de reevaluar nuestras prioridades y de descubrir nuevas fortalezas. La paradoja de la sabiduría nos invita a liberarnos de la carga de tener que saberlo todo y de controlarlo todo. Nos permite vivir con una mente más abierta, con un corazón más sereno y con una mayor capacidad para adaptarnos y prosperar en un mundo inherentemente incierto. Es en la aceptación de esa incertidumbre donde encontramos la verdadera certeza sobre nuestra propia capacidad de navegar por la vida con sabiduría y gracia. La paradoja de la soledad, encontrarse a uno mismo en la ausencia del otro. La soledad a menudo se percibe como una experiencia negativa, asociada con el aislamiento, el abandono o la tristeza. Sin embargo, la paradoja de la soledad nos revela que, en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones, la ausencia de la interacción con los demás puede ser un catalizador para un profundo autodescubrimiento, la creatividad y una conexión más profunda con el propio ser. Es en el silencio de la soledad donde paradójicamente podemos escuchar nuestra propia voz interior más claramente. Es crucial distinguir entre la soledad impuesta o no deseada, que puede ser perjudicial para la salud mental, y la soledad elegida o la solitud, que es un espacio de introspección y crecimiento. Esta paradoja se centra en el poder transformador de la solitud. Históricamente, muchos filósofos, artistas y pensadores han buscado la soledad para nutrir su trabajo y su reflexión. Desde los ermitaños que buscaban la iluminación espiritual hasta los escritores que se retiran para dar vida a sus obras, el aislamiento consciente ha sido una fuente de inspiración y claridad. En un mundo saturado de distracciones, de constante conectividad y de demandas externas, la soledad nos brinda un respiro. Es en esos momentos, sin el ruido de las opiniones ajenas, sin la presión de las expectativas sociales, donde podemos reconectar con nuestras propias necesidades, deseos y valores auténticos. La creatividad a menudo florece en la soledad. Muchas de las ideas más innovadoras no surgen en medio de la multitud, sino en los momentos de contemplación tranquila, cuando la mente tiene espacio para divagar, conectar puntos dispares y generar nuevas asociaciones. La paradoja de la soledad también nos permite desarrollar una mayor autosuficiencia emocional. Al pasar tiempo a solas, aprendemos a consolarnos, a entretenernos y a encontrar recursos internos para nuestra felicidad, en lugar de depender exclusivamente de los demás para nuestra validación o entretenimiento. Considera la práctica del diario personal. Escribir en soledad sobre nuestros pensamientos y sentimientos nos permite procesar experiencias, explorar emociones complejas y obtener una mayor comprensión de nosotros mismos, sin la interrupción o el juicio de los demás. Es un acto de profunda introspección que se nutre de la ausencia del otro. La soledad consciente también puede fortalecer nuestras relaciones. Al tomarnos tiempo para nosotros mismos, al recargar nuestras energías y al cultivar nuestro mundo interior, volvemos a nuestras relaciones con una mayor claridad, energía y aprecio por los demás. No nos apoyamos en ellos para llenar un vacío, sino que compartimos desde un lugar de plenitud. La paradoja de la soledad nos invita a desmitificarla y a verla no como un castigo, sino como una oportunidad.
Es un espacio sagrado donde podemos despojarnos de las máscaras que usamos para el mundo externo y encontrarnos con nuestra esencia más pura y auténtica. Y al hacerlo, paradójicamente, nos volvemos más capaces de conectar verdaderamente con los demás desde un lugar de fortaleza e integridad. La paradoja del progreso: cuanto más mejoramos, más problemas creamos. La humanidad ha avanzado a pasos agigantados en tecnología, medicina y bienestar social. La premisa del progreso es que cada mejora nos acerca a una vida más fácil, más feliz y más saludable. Sin embargo, la paradoja del progreso nos revela que cada solución que creamos, cada avance que logramos, a menudo genera nuevos problemas o exacerba los existentes. Es una cadena interminable donde cada paso hacia adelante parece venir con su propia sombra. Considera los avances tecnológicos. La invención del automóvil revolucionó el transporte, pero trajo consigo la contaminación del aire, el tráfico y la necesidad de una infraestructura masiva de carreteras. La creación de Internet nos conectó globalmente, pero también generó problemas de privacidad, la proliferación de noticias falsas y nuevas formas de adicción. En el ámbito de la medicina, hemos erradicado muchas enfermedades, pero hemos visto el surgimiento de nuevas condiciones relacionadas con el estilo de vida, la resistencia a los antibióticos y el envejecimiento de la población, que presenta desafíos inéditos para los sistemas de salud. La paradoja del progreso se manifiesta en nuestra psique colectiva. En la medida en que resolvemos problemas básicos de supervivencia, nuestra atención se desplaza a problemas de un orden superior. A medida que se satisfacen nuestras necesidades básicas de Maslow, surgen nuevas necesidades psicológicas y de autorrealización que antes no eran evidentes. Un ejemplo claro es la ansiedad. La sociedad moderna ha reducido muchos peligros físicos inmediatos, pero ha visto un aumento en los niveles de ansiedad y estrés psicológico. La constante comparación social, el exceso de información y la presión por el éxito en un mundo competitivo han creado una nueva serie de desafíos mentales. Esta paradoja no sugiere que el progreso sea inherentemente malo o que debamos detenerlo. Más bien, nos invita a una comprensión más matizada y realista de lo que significa avanzar. Nos recuerda que cada solución es un punto de partida para nuevos desafíos y que la mejora continua es un proceso cíclico, no lineal. La paradoja del progreso nos impulsa a una mentalidad de pensamiento sistémico en lugar de soluciones aisladas. Reconoce que cada acción tiene consecuencias no intencionadas y que debemos considerar el impacto a largo plazo de nuestras innovaciones. No se trata de lamentar el progreso, sino de abordarlo con humildad y previsión, de reconocer que los nuevos desafíos son parte intrínseca del crecimiento y la evolución. Y que nuestra capacidad de adaptarnos y de resolver problemas de una nueva generación es lo que define nuestra resiliencia como especie. La paradoja del progreso nos enseña que el camino hacia una vida mejor no es una línea recta, sino un sendero sinuoso de avances y nuevos dilemas que requieren una vigilancia constante y una capacidad de adaptación perpetua. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría reside en nuestra habilidad para anticipar y gestionar las consecuencias no deseadas de nuestras propias creaciones. La paradoja de la gratitud: agradecer lo que no quieres. La gratitud es una emoción poderosa asociada con el bienestar, la felicidad y las relaciones positivas. Se nos enseña a estar agradecidos por las cosas buenas de nuestra vida. Pero la paradoja de la gratitud nos revela una verdad más profunda y desafiante: es en la capacidad de encontrar gratitud incluso por las dificultades, los fracasos o las experiencias dolorosas donde reside una de las formas más transformadoras de esta emoción. Paradójicamente, al agradecer lo que no queremos, podemos encontrar un sentido de paz y aprendizaje que de otra manera sería inalcanzable. A primera vista, la idea de estar agradecido por algo negativo parece absurda o incluso masoquista. Sin embargo, esta paradoja no se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer el valor y las lecciones que pueden surgir de él. Considera un revés en la vida, como la pérdida de un trabajo o una ruptura sentimental. Inicialmente, estas experiencias son dolorosas y frustrantes. Pero con el tiempo y la reflexión, muchas personas encuentran que estos eventos, aunque difíciles, fueron catalizadores para el crecimiento personal. La pérdida del trabajo pudo haberlos llevado a una carrera más satisfactoria, la ruptura pudo haber enseñado lecciones valiosas sobre las relaciones. La gratitud por la adversidad no es un acto de autoengaño. Es un acto de reencuadre cognitivo, donde se busca el significado y el aprendizaje en medio del dolor.
Es reconocer que incluso de las cenizas de la dificultad pueden surgir oportunidades para el crecimiento y la transformación. Viktor Frankl, en su experiencia en los campos de concentración, encontró gratitud en los pequeños actos de bondad humana o en la belleza de la naturaleza, a pesar del horror que lo rodeaba. Esta capacidad de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda fue fundamental para su supervivencia y su posterior mensaje de sentido. La paradoja de la gratitud nos invita a ir más allá de una gratitud superficial por las cosas buenas y a cultivar una gratitud más profunda y resiliente que abarque toda la gama de la experiencia humana. Reconoce que la vida está llena de altibajos y que cada experiencia, incluso las difíciles, puede contener una semilla de sabiduría o un regalo oculto. Cuando somos capaces de agradecer las lecciones aprendidas de nuestros fracasos o la resiliencia que hemos desarrollado a través de las dificultades, cambiamos nuestra relación con esos eventos. Dejan de ser solo fuentes de dolor para convertirse en maestros valiosos. Esta forma de gratitud no niega el dolor o la dificultad, pero los integra en una narrativa más amplia de crecimiento y aprendizaje. Es un acto de profunda aceptación y sabiduría. La paradoja de la gratitud nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para encontrar sentido y valor incluso en medio de ellos. Al abrir nuestro corazón a la gratitud por todas las experiencias, tanto las fáciles como las difíciles, expandimos nuestra capacidad de experimentar plenitud, paz y una conexión más profunda con la vida misma. La paradoja de la introspección, mirar hacia adentro para conectar hacia afuera. La introspección, la práctica de mirar hacia adentro para examinar nuestros propios pensamientos, sentimientos y motivaciones, se asocia comúnmente con la autorreflexión y el crecimiento personal. Pero la paradoja de la introspección nos revela que un profundo viaje hacia nuestro mundo interior, lejos de aislarnos, puede paradójicamente mejorar radicalmente nuestras conexiones con el mundo exterior y con los demás. Es al comprendernos a nosotros mismos donde podemos comprender y relacionarnos mejor con el resto. A menudo pensamos en la introspección como un acto solitario, una retirada del mundo para sumergirnos en nuestra propia psique. Si bien es cierto que requiere un espacio personal para la reflexión, sus beneficios se extienden mucho más allá de la esfera individual. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras necesidades y nuestros patrones de pensamiento, nos volvemos más conscientes de cómo estos aspectos internos influyen en nuestras interacciones con los demás. Podemos identificar nuestras propias reacciones emocionales, entender por qué ciertas situaciones nos afectan de una manera particular y reconocer nuestros propios sesgos. Esta autoconciencia nos permite ser más auténticos en nuestras relaciones. En lugar de proyectar nuestras inseguridades o nuestras expectativas no reconocidas en los demás, podemos comunicarnos de manera más clara y honesta, expresando nuestras necesidades de una manera saludable y escuchando a los demás con mayor empatía. La paradoja de la introspección también se manifiesta en nuestra capacidad de empatía. Cuanto más comprendemos la complejidad de nuestra propia mente y emociones, más fácil nos resulta imaginar y comprender las experiencias internas de los demás. Reconocemos la humanidad compartida en nuestras luchas y alegrías, lo que fomenta una mayor compasión y conexión. Un terapeuta, por ejemplo, utiliza la introspección constante para comprender sus propios puntos ciegos y prejuicios, de modo que pueda relacionarse con sus pacientes de manera más objetiva y efectiva. Es a través de su propia autoexploración que puede crear un espacio más seguro y comprensivo para los demás. Además, la introspección nos ayuda a identificar nuestros propios límites y necesidades. Al establecer límites saludables basados en nuestra autoconciencia, podemos proteger nuestra energía y asegurarnos de que estamos cuidando de nosotros mismos, lo que a su vez nos permite dar más generosamente a los demás sin agotarnos. La introspección no es un fin en sí mismo, sino un medio para una vida más plena y conectada. Es un proceso continuo de autodescubrimiento que nos permite navegar por el mundo con mayor sabiduría, claridad y compasión. La paradoja de la introspección nos invita a embarcarnos en este viaje hacia nuestro interior, reconociendo que cada paso que damos para comprendernos a nosotros mismos es un paso que nos acerca a una conexión más profunda, significativa y auténtica con el vasto y complejo mundo que nos rodea. La paradoja del perdón, liberar al otro para liberarte a ti mismo. Imagina que alguien te ha herido profundamente, te ha traicionado o te ha causado un dolor inmenso. La reacción natural es sentir ira, resentimiento y el deseo de que esa persona sufra. Pero la paradoja del perdón nos revela que aferrarnos a esos sentimientos negativos, lejos de dañar al otro,
nos consume por dentro. Paradójicamente, el acto de perdonar, que a menudo se percibe como beneficiar al ofensor, es en realidad un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, liberándonos de la carga emocional del resentimiento. El perdón, en psicología, no significa condonar la acción dañina, olvidar lo sucedido o reconciliarse con la persona que te hirió. Es un proceso interno de liberar los sentimientos negativos de ira, resentimiento y venganza hacia el ofensor. Cuando nos aferramos al resentimiento, estamos atrapados en una prisión emocional. La ira consume nuestra energía, la amargura nos envenena y el deseo de venganza nos encadena al pasado. Es una carga pesada que llevamos con nosotros, afectando nuestra salud mental, física y nuestras relaciones. Numerosos estudios psicológicos han demostrado los beneficios del perdón para la salud y el bienestar. Las personas que practican el perdón experimentan menos estrés, menos ansiedad, menos depresión y una mejor salud cardiovascular. Libera recursos psicológicos que antes estaban atrapados en el resentimiento. Consideremos el caso de individuos que han sufrido tragedias inmensas, como pérdidas de seres queridos por violencia. Algunos han logrado perdonar a los perpetradores no porque las acciones fueran aceptables, sino porque se dieron cuenta de que el resentimiento los estaba destruyendo internamente. Al perdonar, encontraron una vía para la paz y la capacidad de seguir adelante con sus vidas, honrando a sus seres queridos de una manera más sana. La paradoja es que, al perdonar, no estamos aboliendo la responsabilidad del ofensor. De hecho, a menudo el perdón tiene muy poco que ver con el otro y todo que ver con nosotros. Es una decisión consciente de soltar la carga emocional para nuestra propia liberación. Perdonar no es fácil. Es un proceso, no un evento único. Implica reconocer el dolor, validar las propias emociones y luego tomar la decisión activa de liberar el resentimiento. A veces, requiere tiempo, esfuerzo terapéutico y una profunda introspección. El perdón, incluso hacia uno mismo por errores pasados, es un acto de compasión radical. Nos permite romper el ciclo de autocrítica y culpa, y avanzar con una mayor autoaceptación y resiliencia. La paradoja del perdón nos enseña que el verdadero poder no reside en el control sobre el otro o en la retención del resentimiento, sino en nuestra propia capacidad de elegir la liberación. Es un acto de profunda fortaleza interior que nos permite sanar, crecer y recuperar nuestra paz, incluso cuando el mundo exterior parece haberse negado a dárnosla. Al liberar al otro, paradójicamente, nos liberamos a nosotros mismos. La paradoja de la aversión a la pérdida, temer perder más que ganar. Imagina que te ofrecen dos escenarios. En el primero, tienes un 50% de posibilidades de ganar $100. En el segundo, tienes un 50% de posibilidades de perder $100. ¿Cuál de estos escenarios te causaría una emoción más intensa? La paradoja de la aversión a la pérdida revela que el dolor de perder algo es psicológicamente mucho más potente que el placer de ganar una cantidad equivalente. En esencia, tememos perder más de lo que valoramos ganar. Este sesgo cognitivo fue descubierto por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky como parte de su teoría de las perspectivas, por la cual Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía. Demostraron que nuestras decisiones no se basan puramente en la racionalidad económica, sino en cómo percibimos las ganancias y las pérdidas. En sus experimentos, Kahneman y Tversky presentaron a los participantes problemas de elección donde las ganancias y las pérdidas se formulaban de diferentes maneras. Consistentemente, encontraron que las personas eran mucho más reacias a tomar riesgos para evitar una pérdida que para obtener una ganancia equivalente. Por ejemplo, una pérdida de $100 se siente como un impacto emocional de doble o triple magnitud que la alegría de ganar $100. La aversión a la pérdida tiene profundas implicaciones en cómo tomamos decisiones en finanzas, marketing, salud y vida personal. Por ejemplo, es la razón por la que las personas tienden a aferrarse a acciones que están perdiendo valor con la esperanza de recuperar lo invertido, en lugar de venderlas y cortar sus pérdidas. El dolor de realizar la pérdida es mayor que el potencial beneficio de invertir en otra parte. En marketing, la aversión a la pérdida se utiliza estratégicamente. Las ofertas que enfatizan lo que el cliente podría perder si no compra, por ejemplo, no pierdas esta oportunidad, suelen ser más efectivas que las que enfatizan lo que podría ganar. Los periodos de prueba gratuitos en servicios son también una aplicación. Una vez que tenemos algo, su potencial pérdida es más dolorosa.
En las relaciones, la aversión a la pérdida puede manifestarse en el miedo a dejar una relación insatisfactoria. El miedo a perder la seguridad, la familiaridad o el tiempo invertido puede superar el deseo de buscar una relación más feliz y saludable, incluso si la situación actual es perjudicial. Esta paradoja nos muestra que no somos seres racionales en el sentido económico. Nuestras emociones y sesgos innatos influyen poderosamente en nuestras decisiones. El miedo a perder algo que ya poseemos, o que percibimos como nuestro, es una fuerza motivadora más fuerte que el deseo de adquirir algo nuevo. Para contrarrestar la aversión a la pérdida, es útil reencuadrar las decisiones en términos de ganancias y no de pérdidas. Por ejemplo, en lugar de pensar en el costo de una inversión, pensar en la oportunidad de ganancia que ofrece. También ayuda a ser consciente de este sesgo al tomar decisiones importantes, especialmente en situaciones de riesgo. La paradoja de la aversión a la pérdida nos enseña que nuestros cerebros están programados para protegernos de las pérdidas, a veces a expensas de las ganancias. Es una curiosa pero poderosa fuerza que moldea nuestras elecciones diarias, recordándonos que el dolor de soltar es a menudo más agudo que la alegría de adquirir. La paradoja del conformismo: queremos ser únicos, pero queremos encajar. Imagina que eres un adolescente en un grupo de amigos. Sientes un fuerte deseo de ser original, de expresar tu individualidad y de diferenciarte. Sin embargo, al mismo tiempo, te das cuenta de que te vistes de manera similar a tus amigos, escuchas la misma música y adoptas sus mismos argots y opiniones. Esta es la paradoja del conformismo, la tensión constante entre nuestro deseo innato de ser únicos y auténticos, y nuestra profunda necesidad de pertenecer y encajar en un grupo social. La psicología social ha explorado extensamente ambas fuerzas. Por un lado, la necesidad de individualidad y autoexpresión es fundamental para el desarrollo de la identidad personal y la autoestima. Queremos sentir que somos únicos, que tenemos algo especial que ofrecer al mundo. Por otro lado, la necesidad de pertenencia y afiliación es una de las necesidades humanas más básicas. Somos seres sociales, dependemos de los demás para nuestra supervivencia, seguridad y bienestar emocional. El rechazo social es una de las experiencias más dolorosas para la mayoría de las personas. La paradoja surge porque, para encajar en un grupo, a menudo adoptamos sus normas, valores y comportamientos, incluso si eso significa suprimir ligeramente nuestra propia individualidad. Pensemos en el experimento de conformidad de Asch, donde la mayoría de los participantes se conformaron con una respuesta claramente incorrecta para no contradecir al grupo. Este fenómeno no se limita solo a la adolescencia. Se observa en adultos en el lugar de trabajo, en los grupos sociales, e incluso en la política. Las personas a menudo ajustan sus opiniones o comportamientos para alinearse con la mayoría o con figuras de autoridad, incluso si internamente no están completamente de acuerdo. El deseo de ser aceptado puede llevarnos a seguir modas, adoptar jergas o incluso participar en comportamientos que de otra manera no haríamos. Paradójicamente, al intentar encajar, corremos el riesgo de perder una parte de nosotros mismos en el proceso. Sin embargo, la paradoja también sugiere que la individualidad y el conformismo no son necesariamente mutuamente excluyentes. Las personas a menudo encuentran formas de expresar su singularidad dentro de los límites de las normas sociales. Por ejemplo, un artista puede innovar dentro de un género establecido, o un activista puede abogar por el cambio mientras se conecta con una comunidad de ideas afines. El equilibrio es clave. Una conformidad excesiva puede llevar a la pérdida de la autenticidad y a la infelicidad. Una individualidad extrema, sin conexión con los demás, puede llevar al aislamiento y la soledad. La paradoja del conformismo nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que nos empujan en direcciones opuestas. Nos insta a ser conscientes de cuando estamos conformándonos por miedo al rechazo y cuando estamos expresando nuestra auténtica identidad. En última instancia, nos enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de toda influencia social, sino la capacidad de elegir conscientemente cuándo conformarse y cuándo atreverse a ser diferente, encontrando un equilibrio que nos permita pertenecer y al mismo tiempo ser fiel a nosotros mismos. Es una danza constante entre el yo y el nosotros. La paradoja de la memoria: recordar para olvidar y olvidar para recordar. La memoria es el pilar de nuestra identidad, el archivo de nuestras experiencias, el hilo que conecta nuestro pasado con nuestro presente. Pero la paradoja de la memoria revela que este proceso no es un mero almacenamiento de datos.
Para que nuestra memoria funcione eficazmente, el cerebro debe ser tan experto en olvidar como en recordar. Paradójicamente, el olvido no es una falla del sistema, sino una función esencial que nos permite adaptarnos, aprender y sanar. Y a veces, al olvidar conscientemente, abrimos espacio para recordar lo que realmente importa. A menudo, percibimos el olvido como un signo de deterioro o un fracaso. Sin embargo, si recordáramos cada detalle, cada conversación trivial, cada pensamiento fugaz de cada día, nuestra mente estaría abrumada. No podríamos funcionar. El olvido es un mecanismo de limpieza necesario para la salud mental y la eficiencia cognitiva. La neurociencia ha demostrado que el cerebro elimina activamente conexiones sinápticas que no se utilizan o que son irrelevantes. Este proceso, llamado poda sináptica, es crucial para el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Deshacerse de la información superflua permite fortalecer las conexiones importantes y hacer espacio para nuevos aprendizajes. Consideremos el trauma. Para las personas que han vivido experiencias traumáticas, la capacidad de olvidar o, más precisamente, de atenuar la vivacidad de los recuerdos dolorosos es fundamental para la recuperación. Aunque el recuerdo nunca se borra por completo, la capacidad de distanciarte emocionalmente de él es vital. En la terapia, a menudo se trabaja en el olvido de la carga emocional de los recuerdos, para que dejen de ser tan intrusivos. Por otro lado, la paradoja también se manifiesta en cómo el olvido puede mejorar la precisión de la memoria a largo plazo. Al olvidar los detalles irrelevantes de un evento, nuestra mente puede enfocarse en los aspectos clave y extraer el significado esencial. Es como podar un árbol. Al eliminar las ramas muertas o superfluas, las ramas frutales pueden crecer más fuertes. El olvido también nos permite adaptarnos a nuevos contextos. Si estamos demasiado aferrados a viejos recuerdos o formas de pensar, puede ser difícil aprender nuevas habilidades, cambiar hábitos o adaptarnos a nuevas situaciones. Olvidar lo viejo a veces es un prerequisito para aprender lo nuevo. La memoria reconstructiva es otro aspecto de esta paradoja. Nuestra memoria no es una grabación perfecta del pasado, la reconstruimos cada vez que recordamos. En este proceso, podemos olvidar detalles para llenar vacíos con información que encaja con nuestra narrativa actual, o incluso crear falsos recuerdos. Este olvido parcial es parte de la maleabilidad de nuestra memoria, que nos permite mantener una historia coherente de nosotros mismos. La paradoja de la memoria nos invita a una comprensión más profunda de este fascinante proceso. Nos enseña que el olvido no es simplemente una debilidad, sino una fortaleza adaptativa de nuestra mente. Nos insta a aceptar la imperfección de nuestra memoria, a ser conscientes de cómo recordamos y olvidamos, y a apreciar que la capacidad de dejar ir ciertas cosas del pasado es tan vital como la capacidad de aferrarnos a otras. Porque es en esa danza constante entre recordar y olvidar donde se teje la rica y compleja tela de nuestra experiencia humana. La paradoja de la elección profesional, la pasión que no siempre es suficiente. Imagina a un joven que, desde niño, sueña con ser un músico, un artista o un escritor. Le han dicho que siga su pasión, que persiga sus sueños con todas sus fuerzas. Se lanza con entusiasmo, dedicando años a perfeccionar su arte. Sin embargo, se encuentra con dificultades económicas, frustración y, quizás, la cruda realidad de que la pasión, por sí sola, no es siempre suficiente para construir una carrera sostenible y satisfactoria. Esta es la paradoja de la elección profesional, la tensión entre la búsqueda idealista de la pasión y las realidades prácticas del mercado laboral, la estabilidad económica y el bienestar psicológico a largo plazo. En la cultura moderna, la idea de «sigue tu pasión» se ha convertido en un mantra casi sagrado en el ámbito de la elección de carrera. Se nos insta a encontrar aquello que amamos y a creer que el dinero y el éxito seguirán. Y si bien la pasión puede ser un motor poderoso, la psicología nos muestra una imagen más matizada. El problema surge cuando la pasión se convierte en una carga insostenible. Si una persona invierte todo su tiempo y energía en una pasión que no genera ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, puede experimentar estrés crónico, agotamiento y una profunda desilusión. La pasión, que debería ser una fuente de alegría, se convierte en una fuente de ansiedad. Además, la idea de que la pasión es algo que descubres o encuentras ignora que la pasión también puede ser desarrollada con el tiempo, a través del dominio de una habilidad y la consecución de metas. A veces,
la satisfacción en el trabajo no proviene de una pasión preexistente, sino de la competencia, la autonomía y la conexión con el propósito. La psicología laboral y organizacional ha estudiado cómo la satisfacción en el trabajo es una combinación compleja de factores: un salario justo, un ambiente de trabajo positivo, oportunidades de crecimiento, un sentido de propósito y, sí, cierto nivel de interés o disfrute en las tareas. La pasión es un ingrediente, pero rara vez es el único. Consideremos a muchos profesionales exitosos que no siguieron su pasión de manera lineal. Muchos comenzaron en un campo, desarrollaron habilidades, encontraron oportunidades y, con el tiempo, cultivaron un sentido de interés y propósito que se asemeja a la pasión. Su pasión fue construida, no descubierta en un instante. La paradoja también radica en el hecho de que no todas las pasiones son igualmente viables como carreras profesionales. El mercado laboral tiene sus propias demandas y realidades. Ignorar estas realidades por una búsqueda puramente idealista puede llevar a la precariedad y la frustración. Para navegar esta paradoja, es crucial adoptar un enfoque más equilibrado. En lugar de solo seguir la pasión, la sabiduría sugiere que es mejor integrar la pasión con la viabilidad. Esto puede implicar buscar formas de aplicar una pasión en un campo relacionado con demanda, desarrollar habilidades complementarias o incluso tener un trabajo para pagar las facturas que permita financiar la pasión como un hobby o un proyecto paralelo. La paradoja de la elección profesional nos enseña que la vida no es un guión de Hollywood donde la pasión siempre lleva al éxito y la riqueza. Nos invita a una visión más realista y sostenible de la carrera, donde la satisfacción proviene de una combinación de lo que amamos, lo que somos buenos haciendo, lo que el mundo necesita y por lo que nos pueden pagar. Es en esa intersección donde la pasión puede florecer de manera significativa y sostenible. La paradoja del deseo: cuanto más quieres, menos tienes. Imagina que deseas fervientemente algo, quizás una posesión material, un cierto estatus social o la atención de una persona específica. Te obsesionas con ello, lo persigues incansablemente, pensando que una vez que lo obtengas, serás feliz y estarás completo. Sin embargo, la paradoja del deseo nos revela que cuanto más nos aferramos a un deseo, cuanto más intensa es nuestra necesidad de poseer algo externo para sentirnos realizados, más nos alejamos de la verdadera satisfacción y más profunda se vuelve nuestra sensación de carencia. Paradójicamente, el deseo incesante nos mantiene en un estado de insatisfacción perpetua. Este concepto ha sido explorado en diversas filosofías orientales, como el budismo, que enseñan que el sufrimiento humano surge del apego a los deseos y a la idea de que la felicidad se encuentra en la posesión de cosas externas. En psicología, la paradoja del deseo se relaciona con la trampa hedónica o la adaptación hedónica. Una vez que obtenemos lo que deseamos, la emoción de la novedad y la satisfacción inicial se desvanecen rápidamente. Nos adaptamos a nuestra nueva circunstancia, y nuestro nivel de felicidad regresa a su línea base, impulsándonos a buscar el siguiente deseo. Es una cinta de correr sin fin. Consideremos la adicción. Es una manifestación extrema de esta paradoja. El adicto desea la sustancia o el comportamiento de forma compulsiva, creyendo que le traerá alivio o placer. Pero cuanto más persigue el objeto de su deseo, más lo necesita y menos satisfacción duradera obtiene, sumiéndose en un ciclo de dependencia y sufrimiento. El materialismo es otra expresión de esta paradoja. La creencia de que la acumulación de bienes materiales nos hará más felices es un motor poderoso en muchas sociedades. Sin embargo, los estudios demuestran que, más allá de un cierto umbral de seguridad básica, el aumento de la riqueza material no se correlaciona con un aumento sostenido de la felicidad. De hecho, el enfoque excesivo en las posesiones puede aumentar la ansiedad y la envidia. La paradoja del deseo también se ve en las relaciones. Si deseamos desesperadamente que una persona nos ame o nos dé algo que no está dispuesta a dar, esa necesidad intensa puede alejarnos de lo que realmente es posible en la relación y generar frustración. El apego excesivo al resultado deseado puede sofocar la relación misma. La solución a esta paradoja no es dejar de desear por completo, lo cual es casi imposible para los humanos, sino cultivar una relación más consciente con nuestros deseos. Implica desarrollar el desapego del resultado y encontrar la satisfacción en el proceso, en el momento presente, en lugar de depender exclusivamente de la consecución de un objetivo futuro. La gratitud es un antídoto poderoso contra la paradoja del deseo. Al practicar la gratitud por lo que ya tenemos,
cambiamos nuestro enfoque de la carencia a la abundancia, lo que puede reducir la intensidad de los deseos insatisfechos y aumentar la satisfacción. La paradoja del deseo nos enseña que la verdadera plenitud no se encuentra en la acumulación de lo que queremos, sino en la liberación del apego a esos deseos. Es una profunda verdad que nos invita a mirar hacia adentro para encontrar la satisfacción y la felicidad, en lugar de perseguirlas incansablemente en el mundo externo. Al soltar la necesidad de tener, paradójicamente, podemos experimentar una mayor sensación de tenerlo todo. La paradoja del liderazgo, guiar dando espacio. Imagina a un líder que intenta controlar cada aspecto del trabajo de su equipo, microgestionando, tomando todas las decisiones y esperando obediencia estricta. Su intención es asegurar la calidad y la eficiencia. Sin embargo, se encuentra con empleados desmotivados, con poca iniciativa y con errores que surgen por falta de autonomía. Esta es la paradoja del liderazgo. Para guiar eficazmente a los demás e inspirar su mejor rendimiento, a menudo el líder debe renunciar al control total y, paradójicamente, dar espacio, empoderar y confiar. El liderazgo tradicional a menudo se ha asociado con el control, la jerarquía y la toma de decisiones centralizada. Sin embargo, la psicología organizacional moderna ha demostrado que este enfoque puede ser contraproducente en entornos complejos y dinámicos. La motivación intrínseca de los empleados, es decir, la motivación que proviene del interior del individuo, florece en ambientes donde hay autonomía, maestría y propósito. Cuando un líder microgestiona, niega a los empleados la autonomía, la oportunidad de desarrollar maestría y el sentido de propósito al sofocar su iniciativa. Consideremos el liderazgo transformacional o el liderazgo servicial. Estos enfoques se centran en el desarrollo de los empleados, en la inspiración y en la creación de un entorno donde las personas se sientan seguras para asumir riesgos y cometer errores. El líder no es un dictador, sino un facilitador, un mentor y un remover de obstáculos. La paradoja radica en que, al darle a la gente más libertad y responsabilidad, un líder puede sentir que está perdiendo el control. Pero en realidad, está cultivando un equipo más comprometido, más innovador y más capaz. La confianza y el empoderamiento se convierten en un motor para la productividad y la lealtad. Un ejemplo histórico puede ser el de líderes militares que supieron delegar autoridad en el campo de batalla, permitiendo a sus comandantes de menor rango tomar decisiones tácticas rápidas y efectivas, en lugar de esperar órdenes detalladas. Esta confianza en sus equipos les permitió adaptarse mejor a situaciones cambiantes y obtener victorias. El efecto Pigmalión también juega un papel aquí. Cuando un líder tiene altas expectativas sobre su equipo y les comunica que cree en su capacidad, los miembros del equipo tienden a elevar su rendimiento para cumplir con esas expectativas. Es un círculo virtuoso de confianza y empoderamiento. Esta paradoja nos desafía a redefinir lo que significa ser un buen líder. No se trata solo de la capacidad de dar órdenes y controlar resultados, sino de la habilidad de cultivar un entorno donde las personas puedan prosperar, crecer y contribuir con su máximo potencial. La paradoja del liderazgo nos enseña que el verdadero poder de un líder no reside en cuánto control ejerce, sino en cuánta capacidad de control puede infundir en los demás. Es un acto de fe, el de soltar las riendas, para que otros puedan volar más alto y, al hacerlo, llevar al equipo y a la organización a nuevas alturas de éxito y florecimiento. La paradoja de la comunicación, hablar menos para decir más. Imagina una conversación donde una persona no para de hablar, de explicar cada detalle, de rellenar cada silencio. Su intención es ser clara, exhaustiva y asegurar que su mensaje sea comprendido. Sin embargo, te encuentras desconectado, abrumado o incluso confundido por la avalancha de información. Esta es la paradoja de la comunicación. A veces, hablar menos, ser más conciso, escuchar más y permitir el silencio puede paradójicamente llevar a una comunicación más efectiva, más profunda y más impactante. En un mundo saturado de información y ruido, la tendencia natural es pensar que para ser comprendidos, debemos hablar más fuerte, más a menudo o con más detalles. Pero la psicología de la comunicación nos muestra que la calidad, no la cantidad, es lo que realmente importa. Cuando hablamos demasiado, corremos el riesgo de sobrecargar a nuestro interlocutor. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Una avalancha de palabras puede llevar a la fatiga de la escucha o a la pérdida de la atención, haciendo que el mensaje principal se diluya o se pierda.
La escucha activa es un pilar de la comunicación efectiva y es una manifestación clave de esta paradoja. Cuando escuchamos más de lo que hablamos, no solo demostramos respeto y empatía, sino que también obtenemos una comprensión más profunda de la perspectiva del otro. Esto, a su vez, nos permite formular respuestas más pertinentes y significativas, es decir, decir más, con menos palabras. El silencio también juega un papel crucial. En muchas culturas, el silencio se percibe como incómodo y se siente la necesidad de llenarlo. Sin embargo, un silencio estratégico en una conversación puede permitir la reflexión, la asimilación de información o la oportunidad para que el otro hable y se exprese. El silencio puede comunicar respeto, contemplación o incluso expectativa. En la comunicación persuasiva, la concisión y la brevedad a menudo son más potentes. Un mensaje corto y directo es más fácil de recordar y de procesar que uno largo y divagante. Pensemos en los lemas publicitarios o los discursos memorables que se caracterizan por su economía de palabras. La paradoja de la comunicación nos invita a cambiar nuestra mentalidad de lo mucho mejor a lo efectivo es mejor. Nos anima a pensar antes de hablar, a elegir nuestras palabras con cuidado y a ser conscientes del impacto de nuestra cadencia y nuestro silencio. Para practicar esta paradoja, podemos enfocarnos en la intención de nuestra comunicación. ¿Cuál es el mensaje clave que quiero transmitir? ¿Qué quiero que el otro sienta o entienda? Luego, podemos esforzarnos por transmitirlo de la manera más clara y concisa posible, permitiendo espacio para la escucha y la interacción. La paradoja de la comunicación nos enseña que la verdadera elocuencia no se mide por el número de palabras, sino por la claridad del mensaje y la profundidad de la conexión que se establece. Al hablar menos, al escuchar más y al valorar el poder del silencio, paradójicamente, nos volvemos comunicadores más impactantes, más empáticos y, en última instancia, decimos mucho más.